Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven, que nos escuchan desde sus pantallas, desde sus plataformas? Bienvenidos a su nueva entrevista de Semblanza. El día de hoy traigo a un invitado muy especial. Es todo un personaje, es una persona muy importante para mí, déjenme les digo. Es un psicólogo, pero más que psicólogo, una persona que ha pasado por muchas situaciones, igual que todos nosotros, pero que nos va a dejar una reflexión, un planteamiento de todo lo que ha sido para él el estar en el mundo de las drogas, el cómo a partir de todos esos problemas renacer y convertirlo en lo que se dedica hoy en día. Todas esas enseñanzas y batallas difíciles que le ha puesto la vida, nos las va a compartir el día de hoy. Les presento a Alejandro Celis. Sí, gracias a ti, Lunita, por invitarme, por decir esas cosas tan bonitas que sientes por mí. Pero bueno, no es que sea realmente algo así como muy importante, sin embargo creo que trabajamos a partir de lo que nosotros vamos queriendo hacer en la vida. Hay una frase que dice que uno no está donde quiere, sino donde debe. No es que yo haya querido ser psicólogo de niño, realmente hubiera querido ser biólogo marino, pero mi historia de vida, o la historia de vida de todos los seres humanos, nos llevan a diferentes caminos. Y como te digo, no estoy donde hubiera querido, sino donde debo. Y a partir de eso, bueno, he vivido y he fluido y creo pensar que hago lo mejor que puedo en mi área de trabajo, ¿verdad? Estás donde debes de estar, ¿no? Donde quieres estar. ¿A qué te refieres? O sea, al final de cuentas disfrutas lo que haces, ¿no? A las personas que nos están escuchando y para ti misma que estás iniciando en un mundo pues un poquito, y no un poquito, más bien mucho, muy hostil, donde la sociedad pareciera que en lugar de ayudarnos a crecer parece que nos quiere colapsar. Tenemos que nadar muchas de las veces contracorriente. No es que no me guste lo que hago, al contrario, creo que me gusta, y sobre todo el hecho de pensarme como un cristiano, como una persona que ve a Dios como algo muy importante en su vida, me da la oportunidad de poder tener pensamientos cada vez más claros sobre lo que quiero y sobre hacia donde me quiero enfocar. No digo que sea o no bueno, pero el hecho de tener una postura en la cual más allá de ti puedas creer en algo que esté fuera de ti, te da la oportunidad de, creo yo, creer y tener más posibilidades de desarrollarte internamente. No estoy hablando de Dios como quisiera hacer ese clic en ustedes, no. Es más bien que ustedes lleguen a sentirlo, en lo que quieran sentir, que pueda estar afuera de ustedes, porque en el momento en el que tú sales de ti y te depositas tu confianza en algo más que tú, puedes empezar a generar más en ti, porque eso te da la apertura de confiar, ¿sí? El confiar, el amar, en el sentirte agarrado de algo. Bueno, yo me agarro de Dios, sí, y desde esta postura siento que me ayuda a fluir y a crecer y a hacer lo que hago, hacerlo con compromiso y con cariño. Con sí, cariño. Y sí, al final es parte del ser humano, en qué depositar nuestro sentido quizá de vida, en nuestra fe, en lo que podamos llegar a confiar para sobresalir y seguir adelante en la vida. Sí. Me gustaría empezar con algunas de estas preguntas. A ver, solo como de forma general, cuéntanos a qué te dedicas específicamente. Bueno, como psicólogo social, la psicología abarca pues un montón de temas. Y te puedes ramas. Meter a muchas estructuras. Yo en la estructura que más fluí y en la que más me gusta, en la que más compromiso siento y en la que más comprometido me siento, es en el área de la drogadicción, porque yo salí de las drogas. No sé si fui muy drogadicto, pero bueno, sí tuve el complejo emocional para poder caer en ellas, porque el drogadicto no es el que consume drogas, es el que no puede dejarlas a partir de que no trabaja sus emociones. Sí, claro. Y una vez que yo me identifico como una persona emocionalmente débil, que no tiene las capacidades para trascender por su propia capacidad de amor propio, respeto propio y tener una identidad concreta, bueno, pues esa identidad la busco en las drogas. Salgo de las drogas tratando de cuestionarme muchas cosas de la vida, y una vez que trato de interpretar qué quiero hacer en la vida, porque como dice este autor que se llama Maquiavelo,
el hombre no te va a mostrar lo que es, sino lo que quiere que tú creas que seas, ¿no? Y entonces desde ahí yo empecé a cuestionarme, yo dije, bueno, entonces yo no quiero ser esto que soy, porque a mí mi vida no me gustaba. Y a partir de eso empecé a transformarme, al grado de que, bueno, te digo, entré a estudiar psicología y a trabajar, dicho sea de paso, con las personas que no tienen la capacidad de poder salir adelante por sí mismas ante ese problema de la droga, ¿sí? Porque no quiere decir que el drogadicto es el que consume drogas. Hay personas que no son consumidoras de drogas, pero que se comportan literalmente como drogadictos. A ver, pero vamos por partes. Específicamente, ¿tú en qué trabajas? Trabajo, en mis trabajos ahorita. ¿Tienes varias ocupaciones actualmente? Pues trabajo en 3 agrupaciones de centros de contención. Ya no se les llama granjas o centros de contención, sino clínicas, porque ya el SECAG ya hace que se les denomine clínicas y que tengan obviamente psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos. ¿Antes se le llamaba granjas o porque sí, como de forma despectiva, como coloquialmente? No despectivamente, pero era como más informal. Bien. Se le ha ido dando cada vez más formalidad a este tipo de instituciones porque pues y todavía muchas son una calamidad realmente. ¿Y tú qué haces en esos centros? ¿A quién normalmente son las personas a las que ayudas? Bueno, mira, tanto como ayudar, repito, no sé si sea realmente lo que yo puedo decir que ayuda, pero trato de aportar, ¿sí? Y dentro del trabajo que nosotros realizamos es hablar con las personas, hacer un esquema de su estructura familiar para poder desmodificarlos y que salgan de ese esquema en el que creen que no pueden salir y a partir de eso puedan transformarse a otras nuevas expectativas de su vida. Sí. Es algo pues que tiene, si te pones a pensar, tiene un trasfondo pues algo duro, porque todo este tema de las drogas, de las adicciones, es un tema muy fuerte que no solo impacta a la persona que lo está viviendo, sino a todo su entorno y a las personas que pues están compartiendo esa realidad con él, ¿verdad? Ya nos platicaste un poco de cómo fue cómo influenció el que tú estudiaras psicología, que fue a raíz de quizá problemas desde tu infancia, complejos, situaciones sin resolver, tanto de problemas internos, externos, intrafamiliares. Pero a todo lo que has aprendido, ¿cómo describirías que es Alejandro fuera de tu rol como psicólogo? No, creo que no podría decirte exactamente eso porque ya no me identifico. Mira, yo como estudiante de psicología, ¿no? Como teórico de la psicología, te puedo decir que la psicología, si tú no aplicas un agregado que tiene que ver con el sentido común, la psicología queda muy hueca, porque nada más me voy a llenar de literatura, de teorías, intelectualidades. Y hay psicólogos, de hecho, que caen a centros de contención, a centros de rehabilitación, en los que yo trabajo, digo, hay por puños, y de hecho también hay psiquiatras. O sea, el hecho de que tú te identifiques con algo no quiere decir que por eso ya tengas las capacidades de poder hacer eso con otras personas. No, el sentido común creo que es algo que tú tienes que empezar a trabajarlo lento y progresivamente en la vida, ¿sí? Pero eso no hay un estudio para eso. Yo lo que he trabajado mucho, y lo digo de verdad, y no estoy minimizando la psicología, porque yo soy teórico de la psicología, me gusta la psicología, apoyo a los que quieren estudiar psicología, pero yo lo que más le aporto a la psicología es el sentido común. Y desde el sentido común, ¿yo cómo me puedo desarrollar como persona? Bueno, pues de una forma muy simple, creyendo en mis ideales, teniendo fe en lo que quiero, a lo que quiero tener fe, confiando en lo que quiero confiar, ¿sí? Y fuera de la pregunta que me decías de qué hago fuera de la psicología, pues es que yo toda mi vida, todo el tiempo que yo estoy pensando fuera de mi trabajo es en los chavos. Es por eso que el compromiso que tengo con los chavos no es de que deje de trabajar y ya no los cargo. Digo, no está bien que diga eso, pero al final de cuentas es la realidad. Los cargos, estoy viendo películas pensando en ellos, estoy leyendo literatura pensando en ellos, estoy trabajando, haciendo esquemas, haciendo todo lo que hago realmente es pensando en ellos para que puedan salir y desbloquearse, como en el bloqueo en el que yo una vez me encontré y no encontré las herramientas necesarias que alguien me las pudo haber dado. Y bueno, yo las tuve que buscar, gracias a Dios pude lograrlo, ¿sí? Salir de esa maldita mediocridad que es estar en las drogas, porque es un mundo terrible, ¿sí?
Y bueno, entonces, ¿qué hago yo fuera de eso? Pues no, o sea, realmente no es que me crea psicólogo ni adentro ni afuera. O sea, más bien una persona que tiene sentido común, que trabaja en consecuencia sobre los chavos. Y pues siempre lo hago. Casi siempre estoy pensando en ellos. Es el impacto que pues al final tiene en la vida, que aunque no lo veas tan así, inconscientemente siempre estás pensando en eso. Y de la forma en la que los chavos que dices que ayudas impacta tu vida, ya se vuelve parte de tu rutina y pues obviamente es indiscutible esa parte. Pero tú diciéndome que tuviste ese contacto, ¿cómo fue ese contacto que tú tuviste con las drogas? ¿Desde qué edad empezó? ¿Cómo fue? ¿Por quién o por qué te influenciaste? Bueno, mira, yo creo que tú acabas de decir la palabra más importante, ¿no? Te influencia. O sea, cuando uno está niño, pues es un niño, ¿no? No sabes, vas aprendiendo, vas absorbiendo como una esponja alrededor de ti, toda tu vida, toda tu historia. Se va haciendo una premasticación de premasticaciones de otros, ¿no? O sea, los constructos históricos y personales y sociales donde te desenvuelves es lo que te va llevando a tener una percepción de la realidad. No quiere decir que ese panorama o esa realidad sea real. Y desde esa desarticulación de la realidad, pues vives, por así decirlo, ¿no? Si tus padres están desarticulados, tus abuelos y toda la generación que ha vivido o que han vivido en ellos está desarticulada, pues tú naces desarticulado. No quiere decir que ellos sean culpables más ellos que tú, ni tú más que ellos el día de mañana. Pero cuando te das cuenta de eso, creo que empiezas a querer tener una identidad. No digo que los seres humanos tengamos una identidad, es muy difícil decir que tenemos una identidad, pero sí cuando menos vas generando ciertas cosas que te ayudan a sentirte mejor. Ciertas cosas que te ayudan a respaldar tus ideas, tus sentimientos y tus emociones, como te decía. A mí me ayuda mucho Dios, ¿sí? Bueno, sí. Entonces en este caso... En esa etapa tú te refugiaste. Sí, cuando yo era un adolescente, pues, ¿de qué adoleces? Carecía, de ahí viene no tenía la palabra, identidad propia, no tenía amor propio, no saben. Y pues me refugié en las drogas porque ahí me salieron personalidades desconocidas que me ayudaron a amortiguar mis emociones jodidas. ¿Qué edad tenías? ¿Sí? ¿Recuerdas? No, pues empecé a consumir droga yo creo que desde los 13, más o menos. Y no digo que sea muy pequeño, ¿no? Porque ahorita hay niños que desde los 10 o 9 años ya están con problemas, con esa problemática, ¿no? O sea, la falta de identidad y el amor, la carencia del amor, cada día está más invadiéndonos en esta estructura social en la que vivimos, triste y lamentablemente. Sí, es algo que a veces no se pone a cuestionarse o a replantearse a la hora de que nos fijamos en las relaciones de familia, en el núcleo en el que te desenvuelves desde niño. Es muy importante. Súper vital, ¿no? Vital, y pues a veces puede impactar, te digo, o sea, cada quien nos puede impactar de diferente manera. Hay personas que por alguna razón caen y caen redondito y ya cuando caes es muy difícil salir. Tú pudiste salir afortunadamente. ¿Cómo fue ese proceso durante todo ese tiempo? O sea, ¿de qué lapso estamos hablando? ¿De qué edad a qué edad tú sientes que fue el pico más alto de...? No, soy malo para las fechas, pero yo quisiera decirte, tú dices que es muy difícil, o sea, sí es muy difícil salir, siempre y cuando creas la mentira que te están vendiendo, pues. O sea, realmente no es difícil. Si tú empiezas a creer en ti y hay alguien que cree en ti, ¿no? Alguien que te dice, échale ganas, tú puedes, te amo, te quiero, te respeto, valórate, ámate, no sé. No es difícil, es difícil salir por la estructura social en la que vivimos. Pareciera que la estructura social quiere que realmente seamos personas que no tengamos la capacidad de trascender. Pero no es difícil, o sea, lo difícil es no confiar en ti, no amarte. Pero una vez que alguien te empieza a decir que tienes la capacidad de hacerlo, creo que es más fácil de lo que pareciera, nomás que, repito... Ocupas el empujón, pues para también tú creértelo. Por supuesto, o sea, si no hay ese empujón, pues es que realmente entonces te quedas varado en un concepto de lo que eres tú, cuando realmente no eres tú. Repito, somos premasticaciones de otros, o sea, ideas e identidades que vamos formando en nosotros a partir de otros. O sea, es muy difícil generar una identidad, pero también es fácil poder llegar a desconectarnos de esa identidad para empezar a formar algo que nosotros queramos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque de ahí el planteamiento de, por ejemplo, decir, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué haces lo que haces? Sí, pues claro, y bueno, ya para responder la pregunta, porque no te la respondí, es que no me acuerdo, o sea, pero llegaron, yo lo primero que hice fue pedirle a Dios que me ayudara. Que te digo, muchas veces cuando yo hablo de Dios parece que es cliché, pero no. Sí, porque también hay 3 etapas, yo creo, en creer, ¿no? Es una cosa es creer, que todo el mundo puede creer en Dios, pero una cosa es realmente sentir a Dios en tu vida. ¿Sí? Y bueno, y una vez que yo empiezo como a micro sentir a Dios, empieza a cambiar mi historia, ¿no? O
se empiezan a acercar personas que me ayudan, personas que me quieren, mi propia familia empieza a vincularse más conmigo. O sea, cada quien tiene diferentes formatos. Yo lo único que te puedo decir es de que si realmente yo pude salir como otros y miles de personas que se meten a las drogas salen, es porque empiezan a sentirse que tienen un poquito de amor propio. Sí. ¿Sí? O sea, una persona que se ama no se va a destruir. No, ¿Sí? no. Y bueno, esa es la droga, ¿no? La droga te destruye y te autodestruyes, ¿no? Una vez que la consumes. ¿Por qué te autodestruyes tanto? Será la pregunta. Bueno, porque no te tienes amor. Y bueno, las fechas no las sé, pero desde los 13 a los 20 y tantos. ¿Y esto fue también durante la carrera que estudiaste? De hecho, yo estudié psicología precisamente para ya no me drogaba tanto, más bien consumía más alcohol que droga. Sí. Yo quería ya decir, pues, ya, casi ya me estaba dando cirrosis, tuve problemas de sangrados muy fuertes. De hecho, sí tienen como esa creencia o esa ideología que, bueno, no sé qué tan cierta sea, pero que los estudiantes de psicología justo hay un momento en donde se descarrilan o que piensan a tener otro tipo de pensamientos más. No, yo más bien creo que la psicología, una vez dijo Sigmund Freud una frase que me gustó mucho, que dice, el psicólogo, los psicólogos o los que estudiamos el ámbito de la psicología debemos de ser buenos neuróticos. En aquellos tiempos la parte de la frase de neurótico era como un poquito tabú, ahorita ya podemos decir neurótico sin tanto problema. Pero realmente una vez un ex patrón mío dijo, nosotros los psicólogos estamos enfermos, todas las personas estamos enfermas, pero nosotros los psicólogos somos los únicos que lo reconocemos. Y me parece muy interesante, porque yo no conozco ningún psicólogo que quiera resolver la vida de otros. Quieren resolver primeramente sus problemas emocionales. Sí. Realmente la psicología funge como una gran terapéutica, pero es global y después de eso te da un título para poder decir que es autoridad y está bien, digo, dicho sea de paso está bien, pero si, te repito, como te dije al principio, si no agregas la receta secreta, que yo creo que es el sentido común, vas a quedar en la teoría, pero si agregas el sentido común, puedes llegar a hacer muchas cosas. Y creo que la psicología abarcaría más allá de lo que puedes pensar como lo cotidiano que creemos o que vemos en ella, ¿no? Sí. Pero sí, ciertamente. Sí, la verdad es que sí, son pensamientos que no muchos a veces nos ponemos realmente a analizar, y de que al final los psicólogos sí cumplen un papel muy importante en nuestra sociedad, que antes no se veía de esa manera, ahora sí ya está incluso normalizado el decir, vamos a terapia. Tienes que ir a terapia, es necesario, ni siquiera es porque tienes algún problema en específico, sino porque es necesario y simplemente por relación humana, por el hecho de compartir y de analizar más esos pensamientos que a veces no les prestamos atención, y de que al final somos seres sociales y que todo tiene un trasfondo y forma de trabajarse. Y no precisamente porque se deba de cambiar, sino ver otros enfoques de los distintos panoramas que al final son parte de lo que nos envuelve como seres humanos y como nos envuelve como humanidad y como vida, porque al final es parte de todo esto, ¿no? La verdad es que es muy interesante todo esto que nos has compartido. ¿Y cómo fue, en qué momento tú piensas que fue el detonante en el que dejaste de plano para consumir las drogas? Y algo también muy importante que quisiera que aunaras a esta pregunta, ¿qué fue lo que tú sientes que te quitó la droga? ¿Qué fue lo más importante para ti que dices, esto me lo arrebató gracias a la droga? ¿O a quiénes? Sí, pues mira, empiezas a drogarte porque no te tienes confianza. Y al último tratas de dejar la droga porque la estás perdiendo más. Es un juego, es una espiral absurda, pero es real. Y casi a todos les pasa. Lo que me quitó pues fueron un montón de oportunidades. Ahorita yo estuviera ya pensionado casi, ¿no? Dejar trabajos impresionantes, no impresionantes pero buenos. Dejar personas sí impresionantes, porque pues, gente impresionante no se va a juntar con personas ridículas que no se valoran ni se respetan. Y aunque parezca cliché, la droga, ¿no? Ya como un estilo de vida muy jocoso, no, es patético, es ridículo, es absurdo. Se pierde todo el contexto de la realidad y te metes en una realidad totalmente distinta. Pierdes verdaderos amigos, tu familia se corrompe, prostitución, drogas, muertes, asesinatos. Ves gente que quieres caer en el abismo de la locura, la esquizofrenia, ¿no? La oda más absurda a ese mundo.
pues ¿qué perdí? Pues muchas cosas relacionadas a eso que te estoy diciendo, pero sobre todo trabajos muy buenos. Y dicho sea de paso, hasta mi propio hermano, ¿no? Murió siendo pues siendo esquizofrénico por las malditas drogas. Bueno, esa era la pregunta que me habías dicho. Bueno, he perdido, y que pierdes muchísimo, ¿no? Cuéntanos, Muchísimo. ¿crees que nos puedas contar un poco más sobre tu hermano? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? No me gusta mucho hablar de mi hermano, pero pues se metió en las drogas. Nomás que él no creyó que podía salir porque hizo una realidad dentro de ellas. Su personalidad se descontextualizó, realmente perdió toda total identidad de lo que era fuera de las drogas. Tenía que buscar esa identidad que él generó, que él gestó creyendo que era eso, o que eso que cuando menos gestó le ayudaba a amortiguar sus emociones, ¿sí? Por no crecer emocionalmente, porque el drogadicto que no crece emocionalmente está destinado a estancarse siempre en las drogas. Tenemos que crecer emocionalmente, tenemos que regresarnos a donde el momento en el que las probamos para combatir esos miedos, esos complejos, esas amarguras, esas tristezas, ese dolor que fue lo que nos hizo que cayéramos en ese maldito, estúpido, ridículo mundo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Pues que no maduró, no creció emocionalmente y tristemente, pues, al no creer en sí mismo, pues bueno, el que no cree en sí mismo, cualquier cosa le va bien. Y una de ellas fue la droga. Y esa falta de identidad ante la droga, pues lo llevó a que su sistema nervioso pues, se reventara. Se volvió esquizofrénico y pues murió hace poco tiempo. Es una lástima, la verdad. Y pues sí, creo que va un poco de la mano con esto que hablábamos de cómo nos impacta a cada persona y a partir de todos los problemas que tenemos. Sí. Para ir cerrando, me gustaría hacerte la última pregunta, un poco relacionándolo con tu hermano. ¿Crees que él tuvo que ver con la motivación que el día de hoy tienes al día de hoy para dedicarte a lo que haces? Sí, yo creo que sí, siempre debe de haber alguien que te motiva, ¿no? Tanto en el ámbito positivo como en el ámbito negativo. Te repito, como te dije hace rato, ¿no? Al principio casi. Uno no está donde quiere, sino donde debe. No es que yo haya querido estar en este mundo, no me retracto de él, ni me arrepiento, ni mucho menos, me gusta. A veces tienes emociones muy positivas, emociones muy fuertes, porque vivir en el mundo de las drogas es complicado. El mundo de los centros es complicado. Sin embargo, mi hermano, claro que fue una muleta impresionante para ayudarme a trascender esos complejos que te digo, que tienen que ver con lo emocional. Y no digo que los trascendí, ¿no? Sigues trabajando toda tu vida, ¿no? Y en ese trabajar, pues claro, él fue uno de los que más me aportaron a querer esforzarme en trabajar para ser diferente y querer hacer cambios distintos en mi vida. Que al final te acompaña en cada paso y que viéndolo desde la perspectiva más espiritual relacionada a todo esto, pues que al final está con nosotros, está con todas las personas que le tuvieron ese amor y que por alguna u otra razón no se pudo resolver ese problema que él tuvo, pero que al final dejó una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Sí, claro, todo al final de cuentas es una enseñanza, ¿no? Enseñanzas positivas, enseñanzas negativas, dependiendo tú la capacidad que tengas para poder asimilarlas. Esa es la realidad, ¿no? Todo al final de cuentas es una enseñanza, un aprendizaje. No somos de este planeta, o sea, vinimos aquí a aprender, ¿sí? Exactamente. Un tiempo determinado, 120 años, 115, 110, 70, 80, bueno, el tiempo que se te deje a ti. Todo es un aprendizaje, bien o mal, dependiendo tu percepción de la realidad, ¿no? Exactamente. Y te va mal precisamente por eso, ¿no? Por esa distorsión de la percepción, porque aquí vendríamos cuando menos a tener la intención de ser un poquito felices. Sí. O lo que más se pueda. Sí, claro. Ya para concluir, ¿algún mensaje que le quisiera decir a todos esos chavos que nos escuchan? ¿Qué es el mejor consejo que les podrías dar? Pues sí, que no se crean esta estupidez de que las pinches malditas asquerosas drogas son la élite, el juego, lo que está de moda. No, el sistema quiere que te drogues, el sistema quiere que te corrompas, el sistema quiere que te destruyas. O sea, realmente lo que no te quiere que te destruyas y que no te corrompas es las personas que te aman. En el juego de las drogas es eso precisamente, es un juego que nunca termina bien.
Ni qué les podría decir, pues que se amen, que se quieran, que se respeten, cosas básicas que muchas veces hemos perdido porque tristemente, y repito, el sistema está diseñado para eso. Tus padres tristemente no les enseñaron a ser padres y viven pues en base a sus miedos, a sus complejos, y es una premasticación de premasticaciones, es un constructo histórico en el que vivimos totalmente fuera de contexto, porque creo que hemos perdido la esencia más importante que ha sido Dios. Lo hemos llegado a ver como un cliché tan barato que ya no lo compramos, pero es precisamente lo que nos está haciendo que nos destruyamos como sociedad. Como sociedad y humanidad. Sí. Pues muchas gracias por toda esta entrevista y por darnos la oportunidad de saber un poco más acerca de pues, este tema y de tu visión acerca de todo lo que vives día con día. Pues gracias a ti, Lunita. Ha sido un gusto y un placer. Muchas gracias por vernos. Síganos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima. Gracias por ver.